La sala olía a cera vieja y flores demasiado frescas. Ese tipo de mezcla que no se olvida. Los muros estaban cubiertos de una calma rígida, como si alguien hubiera apagado el sonido con una sola decisión. Me senté al fondo. No por modestia, sino por costumbre. Con el paso del tiempo uno aprende a hacerse invisible. Y ese día, más que nunca, preferí ser parte del aire. Frente a todos, el ataúd. Una caja pulida, demasiado elegante para el silencio que dejó. Había cuerpos bien vestidos, relojes brillantes, mujeres con peinados perfectos y miradas torcidas. La familia de mi nuera ocupaba los primeros bancos, como si hubieran heredado el derecho al duelo. Yo no lloré, no porque no doliera, sino porque ya no sabía cómo se hacía. El llanto se me había convertido en piedra, una que se acomoda justo entre el pecho y la garganta. Y ahí la dejé. Vi labios que murmuraban sin pudor, como si las palabras ya no dolieran cuando se dicen bajito. Oí risas escondidas tras pañuelos de seda, como si la muerte también pudiera ser una oportunidad para burlarse. Pero yo no dije nada, porque lo que tenía que decir ya estaba escrito, porque lo que estaba por revelarse no necesitaba defensa, solo tiempo. Y el tiempo, esa tarde, estaba de mi lado. La capilla tenía una forma de silencio que no era nueva para mí. No era el silencio de respeto, ni de oración. Era otro. El que se instala cuando todos saben algo. Pero nadie tiene el valor de decirlo en voz alta. El banco donde me senté crujió apenas, como si incluso él estuviera incómodo con mi presencia. 2 filas atrás. Siempre atrás. Un lugar que no escogí, pero que la vida me fue asignando poco a poco. Delante, los al azar. Trajes bien cortados, bufandas de lana importada. Rostros que no lloraban porque el llanto se consideraba vulgar. Y sin embargo, estaban ahí, sentados como si la sangre les perteneciera, como si el apellido pesara más que el corazón. Los vi uno por uno. La madre de Clara con su perfume fuerte y su mirada filosa. El padre, siempre con esa expresión de quien sabe más que tú. Incluso sus sobrinos, adolescentes apenas, vestidos como ministros, con ojos vacíos y modales de cristal. Yo no lloré, no porque no doliera, sino porque ya había llorado tanto, que las lágrimas se me habían secado en algún rincón del alma. Mi duelo no era nuevo. Había empezado mucho antes de este funeral. Fue cuando dejé de recibir llamadas. Cuando las visitas se convirtieron en mensajes reenviados. Cuando las fotos de Nico dejaron de llegar. Y su cumpleaños pasó con silencio en lugar de invitación. Desde mi banco, vi el ataúd. Brillante, impecable, perfecto. Un contenedor elegante para un hombre que había sido mi niño. Mi pequeño con rodillas raspadas y miedo a los truenos. Ahora dormía ahí. Lejos de mí, incluso en la muerte. El vitral sobre el altar proyectaba una luz grisácea, como si el sol también se negara a participar. No hubo música, solo un órgano que suspiraba de vez en cuando, como recordándonos que algo dentro de nosotros también había muerto. Clara se levantó para hablar. Su vestido negro era perfecto, sin una arruga, sin un error. Sus palabras también. Agradeció a los donantes, a los socios de la empresa, a los amigos influyentes que habían enviado coronas blancas. Pero no habló de Esteban como hijo, ni como padre, ni siquiera como esposo de verdad. Lo hizo como se hace en una junta corporativa, con eficiencia y aplomo. Yo observaba sin moverme. Ni siquiera pestañeé cuando mencionó la fortaleza familiar. Sabía que era una obra de teatro, y los actores estaban bien entrenados. Cuando volvió a sentarse, las sillas rechinaron. Los abrigos de lana susurraron al moverse, como si compartieran un secreto que yo no debía oír. Pero oí a la madre de Clara inclinarse hacia su hermana. ¿Cree que va a recibir algo? Y la respuesta fue una risa apagada tras un guante de encaje. No me inmuté. Ya había oído cosas peores. Solo que nunca de personas que habían comido en mi mesa, que habían abrazado a mi hijo, que me habían llamado por mi nombre. No volteé. No les di el gusto de ver mis ojos. Porque mis ojos, en ese momento, estaban ocupados recordando.
recordando las veces que Esteban me decía que me amaba, sin palabras, con dibujos en servilletas y abrazos torpes, recordando las noches de fiebre, cuando yo dormía sentada a su lado sosteniendo su mano, recordando el primer día de escuela, su mochila nueva, sus zapatos grandes, recordando el día en que me dijo que se iría a la capital, con Clara, y cómo me esforcé en sonreír, aunque dentro de mí algo empezara a apagarse. Alguien tosió cerca del altar. La ceremonia terminaba. Las personas empezaron a levantarse, algunas con lágrimas auténticas, otras con miradas que ya planeaban la próxima reunión. Yo me quedé sentada. Quería ser la última. No por dramatismo, sino porque no tenía prisa. Cuando uno ha sido empujado a los márgenes tanto tiempo, aprende a moverse solo cuando todos han salido de escena. Y entonces, justo cuando pensé que el día había terminado, la puerta del santuario se volvió a abrir. Un hombre alto, con un abrigo gris y una mirada firme, caminó por el pasillo central. No miró a nadie, solo a mí. «Señora Almada», preguntó. Asentí sin levantarme. Mis piernas, de pronto, no respondían. «Soy Diego Morales. Su hijo me pidió que estuviera aquí». Sacó de su bolsillo una pequeña memoria USB. Negra. Simple. Pero en su palma, parecía sagrada. «Hay algo que dejó para usted». Y en ese instante, en medio de todo lo que se había roto, sentí un hilo invisible tensarse en el aire, como si algo estuviera a punto de cambiar. Como si mi hijo, desde algún rincón donde el tiempo ya no importa, estuviera tocando a mi puerta. Una vez más. Guardé la memoria USB en mi bolso con manos que aún temblaban. No la miré. No aún. Había algo en su peso, en su forma pequeña y contenida, que me decía que el momento adecuado no era ahora. Era después, cuando el ruido terminara, cuando las flores se marchitaran, cuando el mundo volviera a olvidarse de mí. Volví al hotel esa noche caminando despacio, como quien arrastra no solo su cuerpo, sino las décadas que lo habitan. Cada paso era una memoria, cada semáforo en rojo, una pausa para no romperme en la calle. Al llegar, me senté al borde de la cama sin quitarme el abrigo. Miré mis manos, las mismas que lavaron pisos, que cosieron mochilas rotas, que sirvieron sopa a las 2 de la madrugada, las mismas que abrazaron a Esteban después de su primera pesadilla. Ahora, vacías. Pensé en su infancia. No porque fuera perfecta, sino porque era nuestra. El sonido del ventilador viejo en el verano. Los hotcakes mal formados en la sartén. La linterna que usábamos para leer bajo las cobijas. Cuando nos cortaban la luz. Recordé cómo lloró la primera vez que se cayó de la bicicleta. Y cómo me miró con furia infantil cuando no le quise comprar ese robot caro. Pero también recordé sus cartas. Escritas con tinta azul, en papel cuadriculado. Desde la universidad. Las guardaba todas. En una caja de madera debajo de mi cama. Nadie sabía que existía. Era mía. Mi tesoro. Mi recordatorio de que, al menos por un tiempo, yo había sido el centro de su mundo. Ahí me contaba sobre el frío, la comida del comedor, los profesores que hablaban demasiado rápido. Siempre firmaba con un te quiero, mamá, que me sostenía toda la semana. Pero con los años, las cartas se hicieron menos frecuentes. Luego fueron correos. Después, mensajes breves. Finalmente, nada. Me decía que era el trabajo, que los proyectos lo absorbían, que había que entender. Y yo entendía. Siempre entendía. Porque una madre se traga la herida con tal de no estorbar. Después llegó Clara. Alta, compuesta, con ese tipo de presencia, que parece pedir permiso hasta al aire. No era mala. Solo era distante. Como si el amor tuviera un manual de etiqueta. Y yo no supiera ni cómo sujetar la copa. Me esforcé por ser amable. Les enviaba galletas por correo. Tejía bufandas. Les hacía llegar libros que pensé que Esteban amaría. Pero lo que volvía, si volvía, era una postal sin firma. Un gracias escrito por cortesía. El día que recibí la invitación de boda, no venía dirigida a mamá. Solo decía,
Señora M. Almada. Frío. Como una factura. No dije nada. Me compré un vestido beige y fui igual. Sonreí en las fotos. Aplaudí durante los votos. Y cuando Clara me agradeció por venir, como si fuera una invitada de último momento, también sonreí. Después de la boda, las visitas cesaron por completo. Las llamadas se volvieron una promesa incumplida. Y el silencio. Un huésped permanente en mi sala. Intenté no tomarlo personal. Pero un corazón de madre no entiende de diplomacia. Solo siente. En su último cumpleaños, le envié una primera edición de una novela de ciencia ficción, que adoraba cuando era niño. La envolví con papel azul y un lazo dorado, como los que ponía en su lonchera de niño. 3 días después, recibí un mensaje. Gracias, mamá. Sin signos. Sin foto. Sin llamada. Fue entonces que lo supe. Que algo en nosotros había cambiado para siempre. Pero no fue hasta la fiesta de Nico, cuando me dejaron en la reja sin abrir, que el dolor se volvió certeza. Traía una colcha hecha a mano. 4 meses de bordado. Estrellas, lunas, constelaciones. El nombre de Nico en el centro con hilo dorado. Y aún así, me dijeron que no era bienvenida. Es un evento privado. Solo familia. Dijo el padre de Clara, sin siquiera disimular la incomodidad. Volví al coche con la colcha aún en brazos, como si sostuviera una parte de mí, que ellos se negaban a ver. Esa noche, la envolví en papel de seda, y la envié por correo prioritario. No hubo respuesta, ni un llegó, ni una foto, ni un dibujo de Nico diciendo gracias, abue. Solo el silencio, ese mismo silencio que, con el tiempo, empezó a sonar como abandono. Escribí una carta a Esteban. 4 páginas. Le dije que no necesitaba nada de él. Solo la verdad. Que lo extrañaba. Que no quería perderlo del todo. La envié a su oficina. Nunca regresó. Y fue en ese momento que lo supe. Algo, o alguien, se había encargado de que mis palabras jamás lo alcanzaran. Hay puertas que no hacen ruido cuando se cierran. No necesitan golpe, ni llave. Solo se cierran desde dentro, con la frialdad elegante de quien ha decidido que tú ya no perteneces. La primera vez que sentí ese tipo de puerta fue en Guadalajara. Llevaba entre los brazos la colcha bordada para Nico. Azul cielo, azul medianoche, como las noches en que le contaba historias a Esteban sobre constelaciones. Cada cuadro cosido a mano, cada estrella colocada como un susurro de amor, que no pedía nada a cambio. Tardé 4 meses en terminarla. Y todo ese tiempo bordé con una sola esperanza. Que mi nieto recordara, aunque fuera con una caricia, que su abuela lo amaba. La casa de los Salazar parecía una postal de revista. Muros lisos, césped perfecto, un portón automático que zumbaba antes de abrirse, pero que esa vez no se abrió. Esperé. El sol golpeaba la capota del coche como si supiera que yo dudaba. Apreté la colcha entre los brazos. Un momento después, apareció el padre de Clara, un hombre de rostro afilado, con un traje que probablemente costaba más que mi refrigerador. Marina, dijo, como si recordara mi nombre con esfuerzo. Hoy no es buen momento. Mostré el paquete con una sonrisa que apenas sostuve. No me quedo. Solo quería dejar esto para Nico. Su mirada bajó hacia la colcha. Pero no con ternura, con lástima. El evento es privado. Solo familia. Soy su abuela. No lo dije en voz alta. Solo lo pensé. Como quien repite un mantra que ya no tiene eco. Asentí. Dije algo cortés. No recuerdo qué. Tal vez un gracias. Tal vez nada. Volví al coche sin mirar atrás. La reja se cerró con un clic seco. Más fuerte que cualquier portazo. Esa noche, la colcha se convirtió en carta. La envolví en papel de seda. La puse en una caja. Y la envié por mensajería. Escribí una nota breve. Para Nico, que duerma bajo las estrellas. Nada dramático. Solo la verdad. Esperé una respuesta. Un dibujo. Una foto. Una palabra. No llegó nada.
Y entonces supe que no era olvido. Era elección. Pasaron semanas. Y con cada día, algo dentro de mí se encogía como ropa vieja lavada en agua caliente. Una tristeza sin nombre. Una soledad que ya no era ausencia, sino castigo. Entonces escribí una carta. A mano. Con mi mejor pluma. 4 páginas completas. No pedía perdón. No acusaba. Solo decía: estoy aquí. Sigo siendo tu madre. Y si ya no me amas, al menos dímelo tú. No me lo hagas adivinar en el silencio. La envié a su oficina. Certificada. Durante 2 semanas. Revisé el buzón todos los días. Nada. Ni acuse de recibo. Ni carta de vuelta. Ni excusa. Y entonces, en medio de esa espera muda, empezaron a llegar los rumores. Que Esteban estaba muy ocupado. Que viajaba mucho. Que Clara era la que organizaba todo. Que Nico apenas hablaba de mí. Empecé a dudar. De mí. De ellos. De todo. Porque el silencio, cuando se repite, se convierte en verdad. La última vez que hablé con Esteban fue por un mensaje. Él no me llamó. Yo lo llamé por su cumpleaños. Me contestó al 4º intento. Su voz sonaba distante. Como si estuviera en una reunión. O peor aún, como si quisiera estarlo. Gracias, mamá. Estoy bien. Eso fue todo. No preguntó por mí. No preguntó por mis días. No preguntó si la casa del lago seguía de pie. Después del último temblor. Y cuando cortó, me quedé mirando la pantalla como si pudiera leer en ella el lugar exacto donde me había borrado. Pensé en todo eso sentada frente a la ventana del hotel. La noche del funeral. La memoria USB en la mesa. Inmóvil. Como un testigo mudo de lo que aún no se había dicho. Y supe, con una certeza que me heló los huesos, que la distancia entre nosotros no la había creado el tiempo, ni el trabajo, ni el cansancio. Había algo más. Alguien más. Una puerta que alguien se había encargado de cerrar. Con llave. Pero lo que no sabían es que yo aún conservaba todas las llaves antiguas. Y una de ellas estaba a punto de encajar. La recepción fue en un hotel de 5 estrellas. De esos que tienen fuentes adentro y pisos que reflejan más que los espejos. Todo olía a orquídeas blancas, plata pulida, y un tipo de tristeza contenida que no permite arrugas en el vestido. Yo entré por la puerta lateral. No porque me hubieran indicado hacerlo, sino porque aprendí, con los años, a buscar las entradas por donde no me verán. No me asignaron mesa. Nadie me dijo aquí, señora Almada. Así que elegí quedarme cerca de la pared. Invisible por decisión propia. Las personas se movían con precisión. Meseros silenciosos. Copas llenas que nadie vaciaba. Bandejas de bocadillos que flotaban entre grupos que no sabían si debían sonreír o lamentar. Vi a Clara, rodeada de conocidos. Perfecta como siempre. Sus manos sostenían una copa, pero sus ojos no se fijaban en nada. Y entonces, lo vi a él. Nico. Pequeño. Demasiado pequeño para el traje que llevaba. Parecía que se lo habían puesto sin preguntarle. Sostenía un vaso de papel con limonada. Y tenía los ojos clavados en la alfombra. Como si el duelo le hubiera robado las palabras. Me acerqué despacio. No quería asustarlo. Ni importunar. Me agaché a su lado. Hola, pequeño. Dije en voz baja. Como si pronunciara un secreto. Él levantó la mirada. Tardó un segundo en reconocerme. Asintió con timidez. ¿Estás bien?, pregunté. Volvió a bajar la mirada. Sus hombros encogidos decían más que cualquier respuesta. Pero entonces miró alrededor. Como si comprobara que nadie lo veía. Y se acercó un poco más. Papá veía tus fotos. Susurró. Me quedé inmóvil. No supe qué responder. ¿Qué fotos?, pregunté con un hilo de voz. Las de tu galería. Las que tienen todo azul. Mi aliento se detuvo. No sabía que las había visto. Dije. Te las mostró, agregó Nico. Pero las tenía en su computadora. Las vi una noche. Lloró. No podía moverme. No podía parpadear.
Las palabras del niño flotaban entre nosotros como plumas caídas. Yo nunca le conté a Esteban sobre esa exposición. No estaba en redes. No envié invitación. No hice ruido. Pero de alguna forma, las había encontrado. Y las guardó. Dijo que las de agua parecían como cuando íbamos al lago. Añadió Nico, dando un sorbo a su limonada. Dijo que tú lo llevabas ahí. Mis manos temblaron. No de tristeza, sino de algo parecido a volver a respirar después de mucho tiempo. Sí. Susurré, acariciándole el cabello. Eso eran exactamente. Alguien lo llamó desde el otro lado del salón. Era una voz adulta, seca, una que no dejaba lugar para quedarse. Nico me dio un abrazo rápido, casi robado, y salió corriendo hacia sus primos. Lo vi irse, con su cuerpo pequeño y sus pasos que aún no sabían caminar entre adultos. Y sentí que ese niño, con su voz de papel, había dicho más verdad que todos los discursos de esa tarde. Me quedé un momento más, como si pudiera recoger lo que acababa de pasar, y guardarlo dentro de mí. Nico había visto. Nico había sentido. Y Esteban, también. El resto de la recepción se volvió un murmullo sin forma. Voces lejanas. Copas que tintineaban sin motivo. Pero dentro de mí, algo se había encendido. Una chispa. No era perdón. No era redención. Era memoria. Y la memoria, cuando es verdadera, abre grietas en los muros más gruesos. Cuando Diego se acercó de nuevo, cerca del guardarropa, mis manos ya no temblaban. Pero mi mente no había dejado de girar. Él no dijo mucho. Solo. Es hora. ¿Hora de qué? No lo sabía. Pero asentí. Me condujo hacia una sala privada. Las luces eran suaves. Las cortinas pesadas. Una mesa larga. Ocupada por los Salazar, que se sentaban como en una junta de negocios. Yo tomé la silla más cercana a la puerta. No quería pertenecer. Solo presenciar. Diego colocó una laptop al frente. Conectó un proyector. Y lo dijo con calma. Como albacea del testamento de Esteban Almada. Tengo instrucciones de comenzar este proceso con una declaración grabada. Alguien bufó. Otro se rió por lo bajo. Pero yo sentí que mi hijo estaba a punto de hablar. Y por primera vez en años. Quise escucharlo. A veces, las verdades más profundas no se revelan al principio, sino justo antes del final. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en esta historia resonó contigo. Pero lo más impactante, aún está por venir. Quédate hasta el último segundo. Porque lo que Marina descubrirá cambiará no solo su vida, sino también cómo entendemos el amor, la traición y la justicia silenciosa. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez fuiste excluido de una familia que tú mismo ayudaste a construir? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perder las próximas historias reales que tocan el alma. Porque aquí, cada palabra es un eco de lo que muchos callan. Y tú mereces escucharlo. La sala era más fría que la capilla. Pero no por el aire acondicionado, sino por el ambiente. Por las miradas que cortaban sin hablar. Por los silencios que parecían tronar dentro del pecho. Me senté en la silla más cercana a la puerta. Siempre cerca de las salidas. Por precaución. Por costumbre. O tal vez, porque nunca supe que se sentía pertenecer del todo. Los Salazar ocuparon el extremo opuesto de la mesa. Clara al centro, como una reina sin corona. Flanqueada por sus padres. Ambos erguidos. Como si el testamento fuera una ceremonia más que debían supervisar. Nadie me dirigió la palabra. Tampoco esperaba que lo hicieran. En ese mundo, yo era una nota al pie. Una figura difusa en el álbum familiar. Diego se colocó de pie al frente. Con una calma que no parecía prestada. Sacó la laptop. Conectó el pequeño proyector. Y esperó a que la pantalla cobrara vida. Como albacea del testamento de Esteban Almada. Dijo con voz firme pero sin dureza. He recibido instrucciones claras para comenzar este proceso. Con una declaración grabada por él mismo. Hubo algunas risitas nerviosas. El padre de Clara murmuró algo sobre dramatismo innecesario. Pero Diego no respondió. Solo presionó un botón.
La luz se atenuó. La pantalla se iluminó en negro. Y por un momento, el silencio fue absoluto. Entonces, la imagen apareció. Era Esteban, mi hijo, con el rostro más delgado, el cabello peinado hacia atrás, y un suéter gris que yo le había regalado para su cumpleaños 30. Sentado frente a un escritorio de madera, con una luz suave que le tocaba el perfil, miró directamente a la cámara. No sonrió, no lloró, solo habló. Si están viendo esto, dijo con voz clara, entonces me he ido. Mi corazón se detuvo, no porque no supiera que estaba muerto, sino porque escucharlo de su propia voz fue como volver a perderlo por segunda vez. Sé que esto puede parecer repentino, pero hay cosas que necesito decir, cosas que no son fáciles, y sin embargo, son ciertas. Hizo una pausa, miró al frente, luego bajó la mirada, como si pesara cada palabra. Y quiero empezar por donde más importa. Yo no parpadeaba. Nadie lo hacía. Mamá. Dijo entonces. Esto es para ti. Mis manos se cerraron sobre los brazos de la silla, como si aferrarme al mueble pudiera sostener mi alma. Necesito decir algo que debí decir hace mucho tiempo. Tomó aire. Sus labios temblaron un instante, pero su voz no. Lo siento. Cerré los ojos por un segundo. No para llorar, sino para que esas palabras entraran hondo. Más allá de la rabia, del abandono, del silencio. Creí cosas que no debía. Permití que la distancia creciera entre nosotros, convencido de que era natural. Pero no lo era. Fue fabricada. Y yo lo permití. Un murmullo cruzó la sala. Clara tensó los hombros. Su madre la miró de reojo. Hace unos meses. Continuó Esteban. Empecé a notar cosas pequeñas. Mensajes perdidos. Invitaciones que, según Clara, habías ignorado. Hizo una pausa larga. Pero encontré su laptop vieja. Y en ella, una cuenta de correo secundaria. Una que no conocía. Estaba a mi nombre. Pero no era mía. Mi respiración se quebró. Lo supe incluso antes de que lo dijera. Esa cuenta redirigía tus correos a la carpeta de spam. Tus cartas eran separadas, leídas, y muchas nunca llegaron a mí. Giró su rostro levemente hacia la cámara, y aunque sabía que era una grabación, sentí que me miraba, solo a mí. Debí confiar en mi instinto, mamá. Debí recordar quién eras, quién siempre estuvo allí, incluso cuando yo no lo merecía. Un nudo se formó en mi garganta. Pesado, denso, como una promesa que nunca se cumplió. Por eso tomé decisiones. Dijo, cambios. La sala se tensó. Se sentía. El momento. El filo de algo por venir. Y quiero ser muy claro. Miró directo a la cámara. A la familia de mi esposa. Ustedes han susurrado lo suficiente. Se han burlado de la mujer que me crió, sin jamás entender lo que sacrificó para hacerlo. Un silencio abrumador cayó sobre la mesa. Todos esperaban. Todos sabían que algo se avecinaba. Y entonces, con voz firme, Esteban dijo las 3 palabras que vaciaron el aire. Ella lo recibe todo. Las sillas crujieron. Alguien jadeó. Pero yo no me moví. Porque en ese instante, por primera vez en años, mi hijo había vuelto a casa. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire. Ella lo recibe todo. No hubo estruendo. No fue necesario. Bastó con ese eco, ese susurro en la voz de Esteban, para que el suelo temblara bajo los pies de todos en esa sala. Clara se removió en su asiento. Sus manos, antes tan firmes sobre su regazo, ahora apretaban el borde de la mesa con tanta fuerza, que los nudillos se le pusieron blancos. Sus padres se miraron entre sí, como si quisieran encontrar una explicación, antes siquiera de asimilar lo que habían oído. Pero Esteban no titubeó. La imagen en la pantalla seguía tan clara, como si no estuviera hablando desde el más allá, sino desde una habitación contigua, como si estuviera ahí, respirando con nosotros. A mi madre, Marina Almada.
dijo con una serenidad que me rompió por dentro. Le dejo la propiedad total de mi casa en Colina del Sol, mi portafolio de inversiones personales, y todos los derechos de propiedad intelectual de mi trabajo escrito, incluidos mis libros infantiles y manuscritos inconclusos. Un jadeo cruzó la mesa. Un miembro de la junta movió su silla hacia atrás como si necesitara aire. Otro, más joven, sacó un pañuelo del bolsillo y se secó la frente con manos temblorosas. Pero yo seguía quieta. No porque no sintiera nada, sino porque estaba sintiéndolo todo. Cada palabra, cada sílaba, entraba como aguja fina en la piel de mi memoria. Además, continuó mi hijo, he establecido la Fundación Esteban Almada para Futuros Creativos, una organización dedicada a apoyar a jóvenes artistas y programadores de comunidades marginadas. Hizo una pausa. Su rostro, iluminado por la luz tenue del proyector, se suavizó. He nombrado a mi madre como presidenta, y espero que, con el tiempo, mi hijo Nico la ayude a liderarla. Nico, su nombre en la boca de su padre, me llegó como una caricia inesperada. Al otro lado de la sala, Clara ya no disimulaba. Se incorporó, con la voz quebrada por la ira. Esto es una farsa. Espetó. No es legal. Esteban no estaba en sus cabales. Diego, sin apartarse de su sitio, le respondió con firmeza. Siéntese, señora. El video no ha terminado. Pero ella no escuchó. Siguió hablando por encima de la voz de su esposo, como si las palabras pudieran reescribir un testamento. No voy a ser humillada de esta manera, insistió. Entonces Esteban volvió a hablar. Sabía que esto pasaría. Sé que esto molestará a algunos, dijo en la grabación, pero tomé estas decisiones con claridad, no con crueldad. Hubo un momento en que su voz bajó, y aún así, se hizo más fuerte que cualquier grito. No quiero que las personas que desmantelaron mi familia se beneficien de ella. Supe que no lo decía con odio, sino con verdad. Una verdad que ya no necesitaba testigos, solo respeto. Durante años, dijo él, me dejé llevar. Creí que lo que tenía era amor, pero era control. Era silencio impuesto. Y ese silencio me alejó de quien nunca me soltó la mano. Mi pecho se apretó. No por la herida, sino por el alivio. Él lo sabía. Al final, lo supo. Vi tus cartas, mamá. Confesó. Las que nunca me llegaron. Leí tus palabras. Toqué tu dolor. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que me había perdido en un laberinto que otros construyeron por mí. La sala no se movía. Nadie hablaba. Hasta Clara había vuelto a sentarse, pálida, muda, mirando un punto fijo en la pared, como si todo aquello fuera una pesadilla, de la que pronto despertaría. Pero no lo era. Esteban estaba ahí, con su voz, con su verdad, con su elección. A ti, Clara Salazar Almada. Dijo finalmente. Te dejo un pago único de 100,000 pesos. Y una copia del libro, Cómo ser amable, de Naomi Schulman. Una risa sofocada escapó de uno de los presentes. Fue breve, casi ahogada, pero suficiente para que Clara cerrara los puños. Yo, en cambio, me mantuve en silencio. Ese silencio que antes dolía, y que ahora sanaba. Esteban había regresado. No con abrazos, no con promesas, sino con algo mucho más valiente. Con la verdad. Y esa verdad era mía. Las 3 palabras aún flotaban en la sala, como cenizas que no terminaban de caer. Ella lo recibe todo. No hubo necesidad de repetirlo. No hizo falta que el video se detuviera para comprobar si se había oído bien. Todos lo habían escuchado. Todos lo habían sentido. Y a algunos les ardía. El aire cambió. Pesado. El tipo de atmósfera que se instala cuando una verdad irrefutable se posa en medio de la mesa. Y nadie sabe cómo apartarla sin romperse. Clara ya no hablaba. Tampoco lloraba. Solo estaba sentada, con la espalda rígida, los labios apretados, y los ojos vacíos de todo.
excepto incredulidad. Su padre intentó disimular el temblor en sus manos, ajustando el nudo de su corbata. La madre, por primera vez, bajó la mirada. Yo, en cambio, no me movía. No por frialdad, sino porque sentía que, si lo hacía, se rompería el hechizo. El momento. La restitución silenciosa. En la pantalla, Esteban no mostraba odio. No hablaba con rencor. Solo con una calma que venía de entender. Al fin, lo que había estado escondido. Durante mucho tiempo creí que el amor era sacrificarlo todo sin pedir nada a cambio. Dijo. Pero hoy entiendo que también se ama poniendo límites. También se ama corrigiendo el rumbo. Aun si es tarde. Respiró hondo. Mi madre me enseñó a mirar el cielo desde el suelo. A buscar estrellas aun cuando la luz se iba. A no rendirme aunque todo temblara. Su voz bajó. Y yo, la dejé sola. La convertí en sombra. En nota invisible al pie de mi historia. Pero no más. Los ojos de Diego, de pie junto al proyector, se humedecieron un instante. No por pena, sino por respeto. Esteban continuó. Todo lo que construí, todo lo que soñé, todo lo que dejé a medias, quiero que viva a través de ella. Hubo un largo silencio. Uno de esos que no incomodan, sino que honran. Entonces, la grabación llegó a su última parte. Si estás viendo esto, mamá. Su voz tembló apenas. Es porque ya no pude decírtelo en persona. Pero por favor, no guardes rencor en tu corazón. Te fallé, pero no te olvidé. Un nudo se apretó en mi garganta. No tenía fuerzas para contenerlo. Pero tampoco quise soltarlo. Era mío. Mi duelo. Mi redención. Gracias por todo lo que hiciste. Cuando nadie más miraba. Por las noches en vela. Por las cartas que escribiste. Aunque no supiera si yo aún las leería algún día. Las leí. Todas. El suspiro que solté no fue de tristeza, sino de alivio. Uno profundo. Como si, después de años, mi hijo finalmente hubiera encontrado el camino de regreso. Lo que dejo atrás. Añadió. No es riqueza. Es memoria. Es sentido. Es el hilo que une lo que fuimos. Con lo que aún podemos ser. La pantalla se desvaneció lentamente. El proyector quedó en negro. Y con él, la última imagen de mi hijo. La sala permaneció en silencio. Nadie aplaudió. Nadie se levantó. Todos estaban demasiado ocupados. Procesando. Aquello que ya no podía deshacerse. Diego cerró la laptop con delicadeza. Luego tomó una carpeta de cuero. La abrió. Y comenzó la lectura formal del testamento legal. Pero para mí, ya no hacía falta. Las palabras que importaban ya habían sido pronunciadas. 2 días después, Diego me pidió que nos viéramos en una cafetería discreta, en una calle silenciosa llamada Magnolia. Llegó con un libro delgado, encuadernado en cuero, que colocó sobre la mesa con ambas manos. Su hijo me pidió que se lo entregara personalmente. Dijo. Tomé el cuaderno. Estaba gastado en las esquinas, como si hubiera sido tocado muchas veces. Lo abrí. Y ahí estaba su letra. Curvada. Familiar. Íntima. Para claridad. No para publicación. Empecé a leer. Y Esteban. Mi Esteban. Volvió a mí. Página tras página. Memorias de la infancia. Notas que yo creí olvidadas. Confesiones. Errores. Esperanza. En la última página. Una sola frase. Me mintieron. Pero ella siempre me amó. Ahora lo veo. Presioné mis dedos sobre la tinta, como si aún conservara su calor. Y supe, sin lugar a dudas, que el testamento no había sido sobre propiedades, ni dinero, ni justicia. Había sido su forma de volver, de pedirme perdón, y de amarme. Una última vez. Volví al hotel con el cuaderno abrazado al pecho, como si fuera un corazón prestado. Uno que latía aún, aunque ya no perteneciera a nadie vivo. La habitación estaba en penumbra. No encendí la luz. Solo corrí las cortinas. Me quité los zapatos. Y me senté en la cama.
dejando que el peso del día me empujara hacia abajo. El cuaderno descansaba sobre mis piernas. La tapa de cuero estaba tibia aún, como si guardara la última temperatura de sus manos. Lo abrí. Y ahí estaba su letra. Mi hijo. Mi niño. Mi Esteban. Para claridad. No para publicación. Leí esas palabras en silencio, sintiendo que lo tenía frente a mí, que me hablaba desde un lugar donde ya no dolía. Las primeras páginas eran recuerdos. Simples. Desnudos. Casi infantiles. Contaba cómo yo tarareaba canciones viejas mientras hacía hotcakes. Cómo le cosía la mochila con hilo azul. Cuando se le rompía por jugar a los astronautas. Cómo le dibujaba estrellas en los bordes de las servilletas. Para que sintiera que el universo cabía en su lonchera. Esas cosas. Que pensé que se habían perdido. Que él había olvidado. No estaban perdidas. Estaban ahí. Anotadas con una ternura que me rompía las costuras del alma. Luego las páginas se volvían más densas. Más adultas. Más heridas. Hablaba de la presión. Del cansancio constante. Del silencio que crecía como una mancha en medio de la casa. Mencionaba cómo se sentía atrapado entre expectativas ajenas. Y una identidad que se le escapaba entre los dedos. Escribía sobre mí. Sobre cómo, por momentos, se convenció. De que era más fácil tenerme lejos. De que el amor dolía menos en la distancia. Pero después venía el reconocimiento. Me alejé de ti por miedo a decepcionarte. Pero al hacerlo, me decepcioné a mí mismo primero. No pude contener las lágrimas. No eran amargas. No eran de rabia. Eran como agua que había estado estancada demasiado tiempo. En medio del cuaderno. Había una foto. Una impresión a color, pegada con cinta en la hoja. Era de mi última serie de galería. Las líneas del horizonte. Una pintura en tonos de azul profundo y óxido. Inspirada en una tarde junto al lago. Había escrito en una esquina. Lago azul. Atardecer. Recuerdo este cielo. Pasé los dedos por la imagen. Él había estado ahí. Tal vez no en cuerpo, pero sí en alma. Y lo había entendido. Sin que yo tuviera que explicarlo. Las últimas páginas eran más irregulares. La letra cambiaba de tamaño. A veces parecía escrita con manos temblorosas. Mencionaba la quimioterapia, las náuseas, el insomnio. Contaba que había comprado un pasaje para visitarme en Jalisco, pero que lo canceló al último momento. Las piernas no me respondían. Escribió. No era solo el cuerpo, era el miedo. Miedo. Esa palabra que nunca habíamos permitido en casa, pero que ahora se sentaba entre las líneas como una confesión sagrada. Y entonces llegó la última página. Solo una frase. Nada más. Me mintieron. Pero ella siempre me amó. Ahora lo veo. La leí una vez. Y otra. Y otra. Hasta que sentí que se había grabado en mi piel. Apoyé mis dedos sobre la tinta. Como si pudiera absorber su calor residual. Como si su voz aún viviera entre las fibras del papel. Cerré el diario lentamente. Como quien cierra una herida con delicadeza. Sabedora de que ha empezado a cicatrizar. Esa noche no dormí. No porque no pudiera. Sino porque no quise. Me quedé sentada frente a la ventana. Viendo cómo la ciudad seguía su curso allá abajo. Ajena a todo. Y pensé en él. En lo que había dejado. En lo que me había devuelto. A través de páginas escritas entre el dolor y el amor. El diario no era un objeto. Era un puente. Una puerta entre lo que no se dijo. Y lo que aún podía resonar. Y en ese momento. Comprendí algo profundo. Esteban no se había ido del todo. Mientras sus palabras vivieran en mí. Yo no estaba sola. La casa en Colina del Sol me recibió en silencio. Un silencio distinto. No el que duele. Sino ese que invita a respirar más lento. A escuchar los ecos de lo que una vez fue amor. Abrí la puerta con la llave que Diego me entregó. Junto con los últimos documentos del testamento. Mis manos temblaban un poco. No por miedo. Sino por esa mezcla entre memoria y vértigo. Que se siente al volver a un lugar donde alguna vez soñaste. Sin saber si aún perteneces. El aroma estaba intacto. Lino limpio.
madera antigua, y un rastro sutil de cítricos que parecía flotar en las cortinas, en los respaldos de las sillas, como si Esteban aún caminara descalzo por esos pasillos. No lloré, no aún. Me permití recorrer la casa con calma, como si cada habitación fuera un capítulo. Toqué los marcos, las estanterías, la lámpara de lectura en la esquina. Todo tenía su huella, pero fue en el estudio donde el corazón se me detuvo. Allí, sobre la pared principal, había una de mis pinturas, enmarcada, colgada con cuidado, iluminada por un aplique suave, como si alguien supiera que ese rincón merecía silencio y luz. Era la pintura que él había mencionado en el diario, la del lago, la del atardecer. Me acerqué, y bajo el marco, una pequeña placa metálica, Horizonte compartido, de Marina Almada, propiedad de Esteban. Me llevé la mano a los labios, y por fin, lloré. No vendí la casa. No podía. No quería. En lugar de eso, abrí todas las ventanas. Dejé entrar el aire, el sol, y el murmullo de los pájaros que aún cantaban en los cables del jardín. Luego me senté frente al escritorio, y llamé al asesor que Diego me había recomendado. Revisamos los documentos, el portafolio financiero, los deseos de Esteban escritos de su puño y letra. Al final de esa semana, presenté la solicitud formal para registrar la Fundación Esteban Almada, como entidad activa de fomento artístico y tecnológico. Su propósito era claro: ayudar a niños y jóvenes que soñaban con pintar, escribir, programar, crear, aunque no tuvieran recursos, aunque nunca hubieran sido escuchados. Niños como él, niños como yo. La segunda cosa que hice fue solicitar una reunión con la junta directiva de Almada y Quintero, la empresa que Esteban había ayudado a levantar. Con tanto esfuerzo, llegué sola, sin abogado, sin representante de imagen, solo con una libreta y una carpeta que contenía las últimas voluntades de mi hijo. Entré a la sala de juntas y sentí las miradas, no hostiles, pero sí tensas, como si no supieran dónde ubicarme, ni quién era ahora. Me senté al centro de la mesa y hablé con voz firme. No vengo a tomar control, dije, pero sí vengo a honrar los valores de Esteban. Pregunté por la cultura interna, por los procesos de contratación, por su huella filantrópica. No grité, no señalé, solo expuse el peso de los deseos de mi hijo sobre la mesa, y les di una opción: evolucionar, o perder el corazón de lo que él había creado. Me escucharon. Para el final del trimestre, la empresa había comenzado un proceso de reestructuración interna. Se propuso un nuevo programa de mentoría, un fondo rotativo para estudiantes talentosos, y un consejo externo para evaluar las prácticas de impacto social. No a todos les gustó, pero entendieron que ya no era opcional. Un mes después, visité la primera escuela asociada a la fundación, una pequeña institución en las afueras de Tlajomulco. La sala de arte olía a pegamento, a témperas, a lápices recién afilados. Una niña de trenzas me preguntó si era alguien importante. Sonreí y le respondí: no, solo soy alguien que alguna vez creyó mucho en una sola persona. Y eso fue suficiente. Ella asintió, como si lo entendiera mejor que muchos adultos. De vuelta en la casa, una tarde cualquiera, llegó un sobre. No tenía remitente, pero reconocí la letra al instante, la de un niño. Dentro había una hoja con estrellas dibujadas en las esquinas, y crayones de colores. Un dibujo. Yo, con cabello plateado, y una bufanda roja, de la mano de una figura alta, con los ojos de Esteban. Debajo, en azul: Agüe, te dibujé en la clase de arte. Papá estaría orgulloso. Nico. No lloré. Solo apoyé el papel contra mi pecho. Y me quedé así por un largo rato, como quien sostiene no un dibujo, sino una semilla, una nueva raíz. Esteban me había devuelto la voz. Ahora me tocaba a mí devolver su legado al mundo. Y esta vez, yo no sería invisible.
El cementerio estaba húmedo por la lluvia de la madrugada. Las hojas crujían bajo mis pasos, como si la tierra aún no hubiera terminado de asentarse. Tras su partida, llevaba en las manos el dibujo de Nico, dobladito, con los bordes apenas desgastados, por las veces que lo había abierto y vuelto a cerrar. Me detuve frente a la lápida. Era sobria, sin adornos excesivos, solo su nombre, las fechas, y una frase que yo misma había elegido. Lo que vive en el amor, no muere. Me senté junto a él. La hierba estaba fresca, pero no importó. Saqué el dibujo y lo apoyé con cuidado en la base de la piedra. El viento lo movió un poco, como si también quisiera leerlo. Me quedé en silencio, no para orar, sino para sentir. Y entonces susurré: «Me viste, hijo. Ahora también te veo. Y te llevaré adelante». No esperaba respuesta, pero el viento, ese viento suave que se cuela entre los árboles como un canto, me rodeó de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Me puse de pie, respiré hondo, y empecé a caminar de vuelta al coche, mientras el sol comenzaba a ponerse detrás de los eucaliptos. Las sombras se alargaban sobre la tierra, pero esta vez, no se sentían como algo que me perseguía, sino como algo que al fin podía acompañarme. Volví a casa esa noche, con el alma tibia, no en paz, porque el duelo nunca es paz, sino transformación. Abrí las ventanas del estudio y me senté frente al lienzo en blanco que había preparado hacía semanas. Y entonces pinté sin detenerme, como si el pincel supiera cosas que yo aún no entendía. Colores azules, óxidos, líneas horizontales, que recordaban cielos antiguos, lagos en calma, y la voz de un niño, diciendo que su padre estaría orgulloso. Meses después, la Fundación Esteban Almada inauguró su primer salón de becarios. 20 jóvenes, 20 historias, 20 futuros que ya no tendrían que mendigar oportunidades. Cada uno de ellos recibió una carta con su nombre y una pequeña frase escrita de mi puño y letra. Bajo las estrellas, aún podemos encontrarnos. Ahora duermo tranquila, no porque todo haya sanado, sino porque al fin entiendo que el amor también es memoria activa, una que respira, que crece, que se comparte. Mi nieto me escribe postales desde la ciudad. A veces, dibujos. A veces, poemas que apenas riman. Pero todos terminan igual. Papá estaría feliz. Yo también. Y yo sonrío, porque sé que es verdad. Bajo las estrellas. La vida sigue. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos un comentario y cuéntanos. ¿Qué legado te gustaría dejar tú algún día? Activa la campanita para no perder nuestras próximas historias reales que sanan, inspiran y despiertan. Y si conoces a alguien que necesita recordar que aún se puede reconstruir desde el dolor, comparte este video con amor. No olvides hacer clic en los videos sugeridos que aparecerán en pantalla. Puede que alguno de ellos tenga justo la historia que tu alma necesita hoy. Porque aquí, cada historia no termina, solo comienza en otro corazón.